Dicen que la revolución no solo se peleaba en los campos de batalla, ni en los vagones de tren repletos de fusiles. Dicen que la verdadera guerra se libraba en las cocinas vacías, en las chozas de adobe, en los brazos flacos de los niños que esperaban pan y encontraban aire. Y en esos lugares, invisibles para los caudillos y generales, surgían las historias más crueles, y también las más heroicas. Esta es una de ellas. Chihuahua, 1913. El sol no caía, devoraba. El viento no soplaba, cortaba como cuchillo. La sequía había convertido los valles fértiles en una extensión interminable de polvo. Las acequias eran cicatrices secas. Las reses, esqueletos con piel. Y los hombres, sombras agrietadas que seguían arando por costumbre, aunque sabían que ya no habría cosecha. En medio de aquel panorama, Macario Galván se mantenía de pie gracias a una sola esperanza: Paloma, su hija de 9 años. Su mujer había muerto de fiebres un año atrás, dejándole a la niña como único faro en una vida oscura. Macario trabajaba de sol a sol, cavando en tierra muerta, cazando conejos que ya casi no quedaban. Paloma, a pesar de la miseria, seguía riendo. Jugaba con una muñeca de trapo rellena de aserrín y abrazaba a su padre en las noches. «No se rinda, papá», le decía. «Cuando vuelva la lluvia, volverá la vida». Pero la lluvia no volvía. Una tarde, exhausto y derrotado, Macario fue a ver a su compadre Evaristo, herrero del pueblo. Le pidió ayuda, aunque fuera prestada. Evaristo bajó la mirada y, con voz baja, le susurró: «Anda a la hacienda del coronel Eustaquio Gamboa. Él presta dinero, aunque cobra caro». Macario dudó. Todos en Chihuahua conocían el nombre de Gamboa. Exoficial federal, retirado tras vender su lealtad al mejor postor, ahora era cacique, terrateniente y dueño de las voluntades en kilómetros a la redonda. Su hacienda estaba custodiada por pistoleros, y los rumores hablaban de ejecuciones, de deudas cobradas con sangre, de mujeres raptadas en nombre de la honra. Pero la desesperación puede más que el miedo. Macario llegó a la hacienda un mediodía polvoriento. El coronel lo recibió en un corredor con columnas de cantera, vestido de uniforme viejo, botas brillantes y un bigote que parecía dibujado con regla. En sus ojos grises no había humanidad, solo cálculo. «Necesito dinero para comer, coronel», suplicó Macario. Gamboa sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Todos necesitan, pero pocos tienen con qué pagar». Le entregó 500 pesos en monedas de oro. Macario firmó un pagaré con dedos temblorosos, sin leer la letra pequeña. El coronel guardó el papel en su chaqueta y dijo con voz seca: «El oro se va como agua, Galván. Y cuando falte el agua, yo siempre vengo a cobrar». 6 meses después, el tiempo del cobro llegó. La sequía no había cedido, las reses habían muerto, y Macario apenas sobrevivía con Paloma, que cada día se veía más delgada. Gamboa apareció al amanecer, montado en un caballo negro, rodeado de pistoleros. Su sombra cayó sobre el jacal de Macario como un eclipse. «Vengo por mi dinero», dijo sin saludo. «No tengo nada, coronel», musitó Macario, temblando. Gamboa sacó el pagaré y lo agitó. «Aquí dice que puedo cobrarme con cualquier bien de valor». Sus ojos recorrieron la choza y se detuvieron en Paloma, que miraba con inocencia desde la puerta. El coronel ladeó la cabeza y sonrió con crueldad. «Esa niña vale mucho más que 500 pesos». Macario cayó de rodillas. «No, coronel. Llévese mis tierras, mis animales, hasta mi vida. Pero no a ella». Gamboa lo empujó con una bota y dictó sentencia: «Tienes hasta mañana al mediodía. Si no hay dinero, la niña será mía». Esa noche, Macario se quebró. Paloma lo abrazaba y le acariciaba la barba, intentando consolarlo. «Papá, ¿me van a vender como a una vaca?». Esa pregunta lo atravesó como lanza. No podía permitirlo. No. Entonces recordó un nombre que corría en susurros entre campesinos y arrieros: Francisco Villa, el centauro del norte. Bandido para unos, salvador para otros. El único hombre que podía mirar de frente a un cacique como Gamboa y no parpadear. Macario montó su caballo al caer la noche, dejando a Paloma al cuidado de Evaristo. Cabalgó kilómetros bajo la luna, siguiendo rumores, hasta encontrar al amanecer un campamento de hombres armados, los Dorados de Villa. Unos binoculares y estudió la escena durante largos minutos, contando hombres, evaluando posiciones,
calculando distancias como un general que planea una batalla. 1 hombres, murmuró Villa guardando los binoculares. No está mal para un cobarde. Se volvió hacia sus dorados. Martín, tú y Pablo rodean por la izquierda, Nicolás y Teodoro por la derecha, el resto conmigo por el frente. Sus órdenes eran precisas como acuchilladas. Nadie dispara hasta que yo lo diga. Pero si alguien hace ademán de tocar a la niña. No terminó la frase, pero no hizo falta. Cuando Eustaquio Gamboa vio la polvareda que se acercaba por el sendero principal, su primera reacción fue de fastidio. ¿Quién diablos podía ser a esas horas? Luego, cuando distinguió los sombreros de palma y las cananas cruzadas, sintió que se le helaba la sangre en las venas. ¡Mierda!, gritó poniéndose de pie de un salto. Es Villa, Pancho. Villa viene para acá. El pánico se extendió entre sus pistoleros como fuego en pasto seco. Algunos corrieron hacia sus caballos, otros simplemente se quedaron paralizados. Enfrentarse a Villa no era como pelear contra federales o rancheros desarmados. Era como enfrentarse a la muerte misma con sombrero de palma y rifle Winchester. Villa llegó al galope y se detuvo a 20 metros del grupo de Gamboa, levantando una nube de polvo que envolvió la escena como cortina de teatro. Cuando el aire se aclaró, el revolucionario estaba de pie junto a su caballo, rifle en mano, con esa sonrisa de lobo que había hecho temblar a generales federales. «Coronel Eustaquio Gamboa», gritó Villa con voz que resonó por todo el valle. «Vengo a saldar una cuenta pendiente». Gamboa trató de mantener la compostura, pero sus manos temblaban como hojas en la tormenta. Villa logró articular con voz ronca. «Esto es un asunto privado. No te metas donde no te llaman». Villa soltó una carcajada que sonó como ladrido de coyote. «Privado. Robarle una niña a su padre es asunto privado». Avanzó despacio, el rifle balanceándose en sus manos con familiaridad mortal. «En mi México, quien toca a una criatura se las ve conmigo». Los pistoleros de Gamboa miraban nerviosos a su patrón, esperando órdenes que no llegaban. Sabían que atacar a Villa era suicidio, pero tampoco podían huir sin quedar como cobardes. El coronel se encontraba atrapado entre su arrogancia y su instinto de supervivencia. «Saca ese papel», ordenó Villa señalando a Gamboa con el cañón de su rifle. «Ese pagaré que tanto te gusta enseñar». Con manos temblorosas, Gamboa extrajo el documento del bolsillo interior de su chaqueta. Villa se lo arrebató y lo examinó con ojos entrecerrados. Aunque todos sabían que el revolucionario apenas sabía leer, lo importante no era lo que decía el papel, sino lo que representaba. 500 pesos por una criatura. Villa rasgó el documento por la mitad, luego en cuartos, hasta convertirlo en confeti que esparció el viento. «Esa es tu aritmética, coronel». Gamboa abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. «Era legal, Villa. Estaba firmado. Esta es mi ley ahora», interrumpió Villa desenfundando su Colt con un movimiento más rápido que el parpadeo. «Y mi ley dice que los cobardes que abusan de niños no merecen ni el aire que respiran». En ese momento, Paloma apareció en la puerta del jacal de la comadre Refugio, sus ojitos negros brillando de alegría, al ver a su padre montado junto al hombre del que tanto había oído hablar. La niña corrió hacia Macario con su muñeca de trapo apretada contra el pecho, sin entender completamente la tensión que electrizaba el aire como antes de una tormenta. Villa observó la escena, y algo se suavizó en su rostro curtido por el sol y la guerra. Por un instante, el revolucionario temido por medio México se convirtió en un hombre que recordaba su propia infancia, sus propias hermanas, el peso sagrado de proteger a los inocentes. «Así debe ser», murmuró Villa sin apartar los ojos de padre e hija, los niños con sus padres, no con los buitres. Luego se volvió hacia Gamboa con una frialdad que hizo que varios pistoleros retrocedieran instintivamente. «Ahora vas a pagar lo que debes, coronel, no en oro, sino en humillación». Villa hizo una seña a sus dorados, que inmediatamente rodearon a los hombres de Gamboa. La superioridad numérica del coronel se había evaporado cuando la mitad de sus pistoleros decidieron que Villa daba más miedo que cualquier patrón. «Quítenle todo», ordenó Villa con la tranquilidad de quien da instrucciones para preparar café. «Oro, joyas, caballos, armas, todo». «No puedes hacer esto», protestó Gamboa mientras los dorados lo despojaban de su reloj de oro, sus anillos, su pistola con cachas de nar. «Soy coronel del ejército». «Eras coronel», corrigió Villa masticando un palillo de mezquite. «Ahora eres solo un ladrón de niños sin uniforme,
escupió el palillo a los pies de Gamboa. Y los ladrones de niños en mi territorio terminan como los coyotes rabiosos con una bala en la cabeza. El color desapareció del rostro de Gamboa. Villa, por favor, ¿podemos llegar a un arreglo? Ya llegamos, interrumpió el revolucionario. Tú te largas de estas tierras hoy mismo, y si vuelvo a saber de ti molestando a familias pobres, te voy a hundir tan hondo que ni él te va a encontrar. Los dorados habían reunido un botín considerable, 3 sacos de monedas de oro, joyas, relojes, armas finas. Villa tomó uno de los sacos y se lo entregó a Macario para que plantes maíz sin deber nada a nadie, compadre. Macario recibió el saco con manos temblorosas, sintiendo el peso del oro que representaba años de trabajo. Mi general, yo no sé cómo agradecerle. No me agradezcas nada, cortó Villa. En la revolución no cobramos por hacer justicia. Miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. Cuida bien a esa niña. Los hijos son lo único que vale la pena en este mundo de Villa. Montó su caballo y hizo una última advertencia a Gamboa, que temblaba como vara verde junto a un burro flaco que le habían dejado como único transporte. Tienes hasta que se ponga el sol para desaparecer de mi vista. Si mañana amaneces en Chihuahua, amaneces muerto. El excoronel no necesitó más invitación. Montó el burro con la poca dignidad que le quedaba y se alejó hacia el sur, seguido por los 2 pistoleros que aún le guardaban lealtad. Los demás habían optado por unirse a Villa, cambiando la tiranía por la revolución con la pragmática sabiduría de quienes entienden cuando las tornas han cambiado definitivamente. Villa observó alejarse a Gamboa hasta que se convirtió en un punto negro en el horizonte dorado. Luego repartió el resto del oro entre los vecinos del pueblo, que habían llegado atraídos por el ruido. Familias pobres que no habían comido carne en meses y que recibieron las monedas como si fueran milagros caídos del cielo. Así es como se hace justicia en el norte, declaró Villa mientras sus dorados preparaban los caballos para partir. Los ricos que roban a los pobres pagan con lo único que entienden, perdiendo lo que más aman. Ahora, compadre, haz clic en el video que está apareciendo justo ahora y sigue cabalgando por estas tierras donde la verdad fue enterrada, pero nunca muerta. La próxima historia ya te espera, y yo también. Haz clic en tu pantalla. Allá nos vemos. Villa lo recibió en el centro del campamento, rodeado de soldados. Era un hombre robusto, de mirada viva, bigote espeso y voz que llenaba el aire. Escuchó la historia sin interrumpir, solo fumando un cigarro. Cuando Macario terminó, con los ojos enrojecidos, Villa lanzó el tabaco al suelo y lo aplastó con la bota. Un hombre que se roba a una niña, dijo con voz ronca, no merece juicio. Se volvió a sus dorados y tronó la orden. Sillas al caballo. Hoy peleamos por algo más grande que oro. Hoy peleamos por una hija. La mañana siguiente, la hacienda de Gamboa se despertó con un estruendo. El horizonte se llenó de polvo. Cascos retumbaban como truenos. Los dorados de Villa llegaban. Gamboa reunió a sus pistoleros, pero el miedo ya les calaba los huesos. Los campesinos del valle, escondidos tras nopales, miraban expectantes. Villa desmontó frente al portón. Su silueta recortada contra el sol era la de un coloso. Coronel Gamboa, bramó. Vienes a cobrar una deuda, y yo vengo a saldarla. Sacó el pagaré del bolsillo y lo desgarró en 1000 pedazos. El viento esparció los trozos como cenizas. Aquí tienes tu dinero, coronel. Polvo y nada. Gamboa quiso replicar, pero Villa avanzó, fulminante. Fuiste coronel. Hoy no eres más que un ladrón de niños. Y en México, los ladrones de niños no merecen ni tumba. Los dorados irrumpieron, desarmaron a los pistoleros, confiscaron armas, caballos y oro. Villa ordenó, déjenle un burro flaco, para que se largue. Y si mañana sigue en Chihuahua, lo entierro yo mismo. Macario corrió a abrazar a Paloma, que lo esperaba temblando. Villa se inclinó y le habló a la niña con ternura. Los hijos no se venden. Los hijos se defienden con la vida. Le dio a Macario un saco de monedas. Aquí tienes para sembrar. Pero esta vez, no le debes a nadie más que a la tierra. Gamboa huyó esa misma tarde y nunca volvió a saberse de él. El pueblo entero empezó a contar la historia del coronel que quiso robarse a una niña, y fue derrotado por Villa. Porque en el norte, la revolución no solo era pólvora y fusiles, también era justicia para los que no tenían voz. Y desde entonces, cada vez que un padre abraza a su hija, los viejos recuerdan aquellas palabras. Los hijos no se venden.
Los hijos se protegen con la vida.